su venganza. Capítulo 6. En la misma noche Olivia Jane Lansbury, viuda de esta parroquia, era una mujer orgullosa. También era una de las residentes más acaudaladas de Santa Mondega. La casa que había heredado de su finado esposo 20 años antes constituía uno de los rasgos más sobresalientes de la localidad. Se encontraba en la cima de una escarpada colina, al borde de una elegante urbanización, y desde dicha ubicación dominaba a todas las demás. Con sus no menos de 20 dormitorios, habría reunido los requisitos necesarios para ser una casa de huéspedes, salvo que Olivia no necesitaba explotarla como negocio. Ya era lo bastante rica sin tener que alquilar las muchas habitaciones que tenía a su disposición. Por lo general había solo 2 dormitorios que estaban siempre ocupados, el suyo y el de la hijastra que había adoptado, Beth. Su marido, Dexter, había muerto de un balazo en el cuarto de baño en la noche de bodas. La investigación inicial llevada a cabo por un detective local, Archibald Somers, indicó que la única persona que pudo efectuar el disparo era la propia Olivia Jane. En cambio, poco después de que Olivia Jane ofreciera una recompensa de $50,000 por cualquier información que condujera a la identidad del asesino, Somers fue informado por uno de sus contactos de que el asesino era de hecho un pescador de la zona. El inteligente detective asumió personalmente el caso y siguió la pista a dicho pescador. Tras extraerle una confesión mediante una paliza, se vio obligado a dispararle por resistencia a la autoridad, intento de evadir la captura y obstrucción de la labor de un agente de policía que cumplía con su deber. Caso cerrado. Bien hecho. En Santa Mondega no había nadie que entendiera de verdad por qué Olivia Jane había adoptado a Beth. A todas luces, no tenía tiempo para ocuparse de ella. En los primeros años hubo un trasiego de niñeras que llegaban y se marchaban, pero desde el momento en que Beth fue lo bastante mayor para asistir al colegio, su madrastra la educó en solitario y le impartió clases en casa. Rara vez permitía que la niña saliera del domicilio, y ponía mucho cuidado en cerciorarse de que jamás se mezclara con otros niños de su edad. Hasta hacía poco. Justo 2 meses antes, al parecer cambió de actitud e inscribió a su hijastra en uno de los colegios de la zona, incluso la animó a que acudiera al baile de Halloween. Esto resultó tan impropio de ella que Beth se sintió al mismo tiempo sumamente sorprendida y más que suspicaz. Aún así, enseguida aprovechó aquella oportunidad de relacionarse con gente de su misma edad. Tenía razón en sentirse suspicaz. El motivo que albergaba Olivia Jane para hacer salir al mundo a su hijastra tenía que ver con un plan que había puesto en marcha 15 años antes. Y dicho plan iba a realizarse por fin. Era el momento de festejar. Sus invitados llegaron todos juntos al amparo de la noche, y cuando Olivia Jane oyó el timbre de la puerta sintió una enorme oleada de emoción que le recorrió todo el cuerpo. Se miró una vez más en el espejo de cuerpo entero que había junto a la puerta de la calle y se preparó para la velada que la aguardaba. Había pasado más de 1 hora rizándose el pelo, denso y rubio, para conseguir un estilo que la hiciera parecerse a Marilyn Monroe. Remató dicho look con un vestido de color rosa sin hombreras que se ceñía a su figura. No está mal para una mujer de 40 y tantos, pensó para sus adentros. Al abrir la puerta se encontró con un hombre alto que iba vestido con una túnica larga y blanca y que llevaba el rostro cubierto con una máscara de oro en forma de carnero, con unos cuernos retorcidos que le llegaban a la altura de las orejas. Detrás de él había otras 12 personas, 6 hombres vestidos de modo idéntico y 6 mujeres ataviadas con túnicas de tono escarlata y máscaras lisas de color blanco. «Saludos, señora Lansbury», dijo el individuo alto con voz estentórea. «Adelante», dijo Olivia Jane sonriente, al tiempo que invitaba a los visitantes con un gesto a que pasaran al caldeado recibidor. Los 13 invitados fueron entrando de uno en uno, saludando a la anfitriona con la cabeza al pasar por su lado y maravillándose por lo que iban viendo. Había un detalle en cuanto a la decoración en el que había insistido Olivia Jane para el interior de su casa: que todas las paredes, los techos y las alfombras fueran de color rojo vivo, el mismo que el de las túnicas que vestían sus invitadas. Un paseo por el edificio en su totalidad habría confirmado el carácter impresionante aunque siniestro de dicha decoración. Sin embargo, las actividades previstas para aquella noche no dejaban tiempo para una visita guiada, y ninguno de los invitados pensaba solicitarla. Todos y cada uno de ellos estaban deseosos de que dieran comienzo los festejos de la velada. Olivia Jane los condujo al salón, un espacio enorme e imponente cuyo techo se elevaba nada menos que hasta 9 metros de altura y cuyo suelo estaba cubierto por la consabida moqueta roja. Estaba decorado con un mobiliario cómodo y de color rojo que incluía 2 mesas de comedor llenas de botellas de vino y platos de deliciosos manjares.
10 minutos después, todos los invitados se habían despojado de las túnicas y retozaban ruidosamente entregados a una orgía, desnudos a excepción de las máscaras. Se recrearon en toda clase de actividades sexuales, teniendo como fondo una suave música clásica, y tan solo se interrumpían ocasionalmente para comer y beber. La anfitriona no tenía necesidad de haber dedicado tanto tiempo a arreglarse el pelo y escoger el atuendo. El vestido quedó hecho trizas en un momento de frenética lujuria en las manos de un tipo corpulento, al tiempo que otro la agarraba del pelo y la obligaba a bajar la cabeza, desprovista de la máscara, a la altura de su ingle. La iniciación de Olivia Jane al culto satánico de sus invitados no había hecho más que empezar. Tras las 2 horas de orgía vendría el acontecimiento principal de la noche, justo después de las 12. Que ella fuera aceptada a formar parte de aquella secta dependía de que durante la hora de las brujas ofreciera una joven virgen en sacrificio. Estaba previsto que Beth llegara a casa a las 12 en punto. Capítulo 7. Sánchez sabía que no debería haber agarrado a aquel chico retrasado mental para arrastrarlo consigo al suelo. Ahora el muchacho estaba abrazado a él con todas sus fuerzas, igual que un perro cachondo se aferra a la pierna de algún pobre idiota. Se agarraba con los 2 brazos al cuello del camarero y lo miraba con adoración. «Me has salvado», dijo Casper sonriendo como tonto. «Sí. Sí, así es», contestó Sánchez. Si el chico quería creer que él lo había tirado al suelo por su propia seguridad, ¿para qué hacer pedazos dicha fantasía diciéndole la verdad? En realidad, sencillamente se había servido de él a modo de escudo para que no se le acercara ningún vampiro que pasara por allí. Y resultó que no tenía por qué haberse tomado dicha molestia, porque ahora los vampiros estaban todos concentrados en atacar a Elvis y en esquivar su mortal puntería. 2 sentimientos recorrieron a Sánchez de arriba a abajo. El primero fue de alivio, por haber sobrevivido hasta aquel momento. El otro, para ser sincero, fue de profunda vergüenza por el hecho de que lo vieran abrazando a un chico en la iglesia. «¿Es usted Mierone?», dijo Casper, radiante. «Sí, sí. Ya está bien, ¿vale? Quítate de encima, ¿quieres? No me apetece que nos vean así. Resulta de lo más embarazoso». Pero las demostraciones de vergüenza de Sánchez solo consiguieron animar aún más a Casper, el cual se abrazó a él con más fuerza todavía. Ambos estaban tumbados en el suelo, entre 2 filas de bancos, prácticamente acurrucados, con las piernas entrelazadas como una pareja de jóvenes amantes. «No quiero seguir con esta mierda», gruñó Sánchez empujando al chico. «Venga, muévete». Con un fuerte empellón, se quitó al muchacho de encima y lo metió debajo del banco que tenían detrás. Apenas había hecho esto cuando se lanzó sobre ellos un vampiro que revoloteaba en lo alto, agarró a Sánchez por el cuello con una mano y lo levantó del suelo. «Joder». Pálido y con los ojos enrojecidos, el chupasangre acercó la cabeza con la boca abierta de par en par y enseñando los colmillos, listo para hundirlos en la apetitosa carne del cuello de Sánchez. El joven camarero, aterrorizado, cerró los ojos con una mueca de dolor. Seguidamente oyó un agudo chasquido, pero no sintió dolor alguno. Ni tampoco dientes que se le clavaran en el cuello. Volvió a abrir los ojos y quedó asombrado de lo que vio. El vampiro tenía enrollado alrededor del cuello el extremo de un látigo de cuero y estaba siendo arrastrado rápidamente hacia atrás, entre bufidos de rabia, en dirección al hombre que hacía la empuñadura del látigo, que tampoco era un hombre corriente. Solo era el reverendo, por amor de Dios. A estas alturas, a Sánchez sí que le caía bien el nuevo predicador. Había sido un soplo de aire fresco para la ciudad desde que llegó, pero nadie habría esperado verlo dominar a un vampiro únicamente con un látigo. Ahora sí, pensó Sánchez. Tengo que dejar de mear en la pila de agua bendita del reverendo. Sánchez y el chico, refugiado debajo del banco, contemplaron pasmados a aquel santo varón sin afeitar que tiraba poco a poco del vampiro, el cual forcejeaba como loco todavía con el látigo enroscado en el cuello. Cuando por fin lo tuvo lo bastante cerca de la cara como para que la criatura sintiera el roce de su barba, sucedió una cosa aún más inverosímil. El reverendo se sacó una escopeta de cañones recortados de alguna parte de la sotana y se la incrustó al chupasangre en la piel tirante de debajo de la barbilla. ¡Bum! Sangre, masa encefálica y fragmentos de hueso del cráneo, todo salió volando por los aires. Un instante después, lo que quedaba del cuerpo del vampiro explotó en llamas y cayó al suelo. El sacerdote, como si nada, miró en derredor buscando a su siguiente víctima. Durante los 2 minutos siguientes, los atónitos fieles de la congregación contemplaron cómo Elvis y el reverendo destruían a los demás vampiros encapuchados.
Durante todo ese tiempo Elvis no dejó de cantar este Amroyer Blues ni de tocar la guitarra, la cual apuntaba de tanto en tanto hacia un vampiro para dispararle uno o dos dardos. Sánchez, en particular, lo miraba todo asombrado y con la boca abierta. Alucinante. Por fin la desigual pelea llegó a su término y se hizo el silencio entre la conmocionada congregación. El tufo a cementerio había desaparecido, y ahora flotaba un olor a chamusquina y una neblina azul provocada por el humo de las armas. El reverendo empezó a revisar a su congregación para asegurarse de que todos los fieles estuvieran bien y de que ninguno de ellos hubiera sido mordido. Cuando llegó a Sánchez, al cual se había vuelto a enganchar Casper, lo recorrió de arriba abajo con la mirada. Estoy orgulloso de usted, Sánchez. Ha sido una acción muy valiente. ¿Qué? Le he visto arrastrar al chico al suelo con usted y luego meterlo debajo de los bancos al ver que el vampiro se lanzaba sobre él. Para hacer eso se necesita valor de verdad. Debe estar orgulloso de sí mismo. Sánchez no vio la necesidad de empañar la visión que tenía de él aquel santo varón. Ah, ya, no ha sido nada, reverendo, cualquiera habría hecho lo mismo. Se encogió de hombros con la esperanza de que dicho gesto sirviera para sacudirse de encima al pegajoso muchacho. Pero no. El reverendo les sonrió a los dos. No es necesario que me llame reverendo. Mis amigos me llaman Rex, dijo. Reverendo Rex. Es un nombre con bastante gancho para un predicador, ¿no? Señaló Sánchez. Bueno, para decirle la verdad, lo cierto es que no soy predicador. Me limito a matar a los malos en nombre de Dios, ¿sabe? Ah. Ya. Bien. En fin, ¿desean tomar una habitación ahí detrás? Aquel era el pie que necesitaba Sánchez para intentar una vez más librarse del chico de la parca. Sánchez me ha salvado, le dijo Casper a Rex con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, así es. Supongo que le debes una. Casper sonrió a Sánchez, su nuevo héroe. Aunque la sonrisa fue un tanto inquietante, y una vez más vino acompañada de un relámpago y del estampido de un trueno, también resultó levemente entrañable. Sumada a la expresión de desamparo y de profunda gratitud que vio en los ojos del chico, la verdad fue que empezó a ablandarle un poquito el corazón. En realidad el pobre era muy dulce, para ser un chiflado. Está bien. Ya basta, gruñó Sánchez. ¿Tú no deberías estar en la cama? Tiene razón, ratificó Rex, y a continuación se volvió para dirigirse a la masa de desconcertados fieles, muchos de los cuales estaban emergiendo entre las filas de bancos. Escuchadme todos. Sugiero que os vayáis a casa o que os acostéis aquí para pasar la noche. Ha estallado una tormenta muy fuerte, y no va a hacer otra cosa que empeorar. A pesar del mal tiempo, a nadie le gustó la idea de pernoctar en la iglesia, después de los horrorosos acontecimientos que acababan de presenciar, así que la mayor parte de los fieles se dirigieron hacia la puerta que había al fondo de la iglesia. Cuando empezaron a desfilar hacia el exterior del edificio haciendo comentarios sobre lo ocurrido, Elvis se bajó del escenario de un salto. Gracias a todos. Muchas gracias, exclamó dirigiéndose a la masa de gente que se iba. Acto seguido, dejó la guitarra a un lado y fue por el pasillo central para reunirse con Sánchez, Rex y el chico, Casper. Oye, Rex, yo ya he terminado aquí por esta noche. ¿Te parece bien que te encargues tú de recoger todo esto? Joder, tío, se quejó Rex. ¿Me vas a dejar tirado? Esta noche tengo más hijos de puta que liquidar, colega, protestó Elvis. Rex se encogió de hombros y sonrió a su socio cazavampiros. Pues claro, tío. Haz lo que tengas que hacer. La verdad es que tengo una misión que estoy deseando ejecutar, dijo el rey. Tengo que matar a una pandilla de chavales de la ciudad. El tal Elvis era un tipo genial, y Sánchez no pudo disimular lo mucho que lo impresionaba la seguridad que tenía en sí mismo y el pavoneo que mostraba en general. Vaya, dijo con voz ahogada. ¿Esa pandilla que dices, también es de vampiros? Elvis extrajo del bolsillo de la pechera unas gafas de sol características de él y se las puso. No. Es simplemente una pandilla de chavales, contestó con gesto inexpresivo y ya sin dejar ver los ojos. Bien. Sí. Claro, balbució el camarero. Elvis se despidió de él con un gesto de cabeza y echó a andar en dirección a la puerta. Justo en aquel momento irrumpió un joven que se abría paso entre la multitud. Iba disfrazado de espantapájaros, aunque un poco mojado y desaliñado, y recorría la iglesia con la mirada, buscando frenéticamente algo o alguien. Casper. Llamó. Al momento resultó evidente que era una persona que significaba mucho para Casper.
De pronto, el chico que antes estaba tan enamorado de Sánchez se olvidó completamente de su salvador y echó a correr por el pasillo en dirección al espantapájaros, adelantando al propio Elvis. Sánchez observó cómo el pequeño brincaba a los brazos del joven, el cual lo atrapó al vuelo y a punto estuvo de caerse de espaldas a causa del ímpetu del salto. ¿Qué diablos ha ocurrido aquí, Casper? Ahí fuera la gente ha perdido la chaveta. Están diciendo que ha entrado en la iglesia un grupo de vampiros. ¿Tú te encuentras bien? Sí, no me ha pasado nada, colega. Casper estaba aferrado fuertemente a su hermano mayor, y ahora que sabía que se encontraba a salvo empezó a llorar, conforme fue calando la enormidad del peligro del que había escapado. No pasa nada, Casper. Ya estoy aquí. ¿Quieres volver a casa? No recibió ninguna respuesta verbal del pequeño, únicamente este lo abrazó con más fuerza. Venga, voy a llevarte a casa. Pero más vale que nos demos prisa, porque está poniéndose a llover de lo lindo y yo no llevo nada encima. ¿Puedes ponerte mi parca?, dijo Casper sonriendo al tiempo que se bajaba la capucha para ofrecerle la prenda de abrigo a su hermano. No seas tonto, contestó JD en tono cariñoso, revolviéndole el pelo a su hermano pequeño. La necesitas más que yo. Mamá seguramente me mataría si me presentara con tu parca puesta y tú empapado hasta los huesos. Elvis, que bajaba por el pasillo, los alcanzó finalmente y se detuvo para mirar al espantapájaros de arriba abajo. ¿Sabes qué? Deberías estar dando las gracias a esos dos tíos de ahí atrás, por haber salvado a tu hermano de los vampiros, señaló. Sí, dijo Casper. Sánchez me ha salvado. Así que Sánchez, ¿eh? Dijo JD observando al camarero, que en aquel momento estaba enfrascado en una conversación con el reverendo. Imagino que le debemos un favor. Sí, dijo Elvis. Deberías dejarte caer algún día por su bar. El Tapioca. Necesita clientes. Pero llévate un arma, es un local más bien violento. C. Muy bien, de acuerdo. Vale, tío. JD estaba totalmente perplejo. Casper se soltó de su hermano y señaló con la mano a Rex. Deberías conocer al reverendo, es un tío genial, dijo todo emocionado, tirando del brazo de su hermano mayor. Sí, bueno, a lo mejor otro día, colega. Ahora tenemos que irnos. A pesar de que el aguacero de fuera no daba indicios de amainar, JD no estaba lo que se dice muy contento de que Casper estuviera dentro de una iglesia que tenía las paredes y los suelos llenos de salpicaduras de sangre. Cuanto antes sacara de allí a su hermano pequeño, mejor. Ya existían muchas posibilidades de que Casper pasara varias noches sin dormir y empezaba a sufrir pesadillas a causa de lo que había visto. Estaba intentando llevárselo en dirección a la puerta cuando Elvis le lanzó un comentario. ¿Es que ni siquiera vas a estrecharle la mano al nuevo predicador? Seguro que ya tendré la oportunidad de estrechársela en otra ocasión, replicó JD con una sonrisa de cortesía, al tiempo que empujaba a Casper por el pasillo, hacia la salida. Oye, espantapájaros, lo llamó Elvis. Con ese disfraz vas a terminar empapado. Ponte esto. El rey había recogido un manto de color oscuro que había en el suelo y se lo lanzó a JD. Era un gabán con capucha, usado recientemente por uno de los vampiros, ahora muertos. JD lo cogió y le echó un buen vistazo. Gracias, Elvis, dijo. No es nada, tío. Tú cuida bien de tu hermano. Mientras JD estiraba el gabán para poder ponérselo sin enredarse en él, Elvis los adelantó y salió al exterior de la iglesia. Tenía otros asuntos que atender, desmantelar las actuaciones de música pop de fabricación local. JD dedicó unos momentos al esfuerzo de introducir los brazos por las mangas de aquel gabán largo y oscuro. Cuando por fin lo consiguió, descubrió que la prenda se le adaptaba exactamente a los hombros y que el largo le quedaba perfecto, justo por encima de los tobillos. Se lo ciñó a la cintura con el estrecho cinturón de cuero y, al tiempo que se protegía la cabeza con la capucha, salió al aguacero con su emocionado hermano pequeño. Capítulo 8. Beth estaba sentada en uno de los cómodos, pero claramente mugrientos, sillones de color verde oscuro que tenía Annabel de Frugin en la caravana. La mujer se había percatado de que el viento gélido y la lluvia habían dejado helada a la joven, de modo que puso agua a hervir para preparar unas tazas del mejor té que tenía. El hervidor de agua se hallaba en una encimera que había detrás de ella, en el lado de la caravana que hacía las veces de cocina. Dando la espalda a Beth, Annabel vertió el agua caliente en sus dos mejores tazas y removió el contenido durante unos momentos, después volvió y tomó asiento frente a la joven y le entregó una taza. Contenía un té sumamente flojo, pero más inquietante todavía era el detalle de que llevaba una foto de John Denver.
La razón de que el té fuera tan flojo era que Annabel siempre se negaba a utilizar más de una bolsita al día. En este día en concreto ya había tomado unas 4 tazas, de modo que aquella ciruela seca disfrazada de bolsita de té en realidad no había prestado mucho sabor que digamos al agua caliente. Annabel se puso cómoda en el sillón de enfrente y depositó su taza, decorada con una foto de Baldo Onikan, en la mesilla que había entre ambas. Volverá, no te preocupes, le dijo a Beth para tranquilizarla. ¿Tanto se me nota?, preguntó Beth. Prácticamente lo llevas pintado en la frente, querida. Pero es el hombre adecuado para ti. Se ve perfectamente. Tengo olfato para estas cosas. Me dedico a revelar el futuro. ¿De verdad? Beth se animó. ¿Podría revelarme el mío? De pronto la asaltó un pensamiento. Pero no tengo dinero, añadió con gesto tímido. La mujer vestida de negro sonrió. Naturalmente. Extiende las manos. Voy a leértelas. Muy bien. B dejó la taza de John Denver sobre la mesa de manera tal que entabló una guerra de miradas con Baldo Onikan. A continuación extendió las manos para que se las examinara Annabel. Fuera, la lluvia había arreciado y repiqueteaba con más estruendo sobre el tejado de latón de la caravana. Al parecer, esta carecía de luz eléctrica, y la única iluminación procedía de las velas repartidas de forma intermitente por una repisa que recorría las paredes, todas emitiendo una parpadeante llama de un verde fantasmal. La única ventana que había se encontraba justo detrás de Beth, y con mucha frecuencia la cara pálida y verrugosa de Annabel se iluminaba con el resplandor de los relámpagos. Uno de dichos relámpagos estalló justo en el momento en que tomaba las manos de Beth y le sonreía con su boca semidesdentada. Ah, percibo grandes cosas para ti, Beth, querida mía, dijo tras una larga pausa. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Annabel la miró de arriba abajo y afirmó con la cabeza. Sí, has recorrido un camino muy largo para llegar hasta aquí. No eres natural de Santa Móndega, ¿verdad? No, así es. Mi padre se trasladó aquí con la familia a las pocas semanas de nacer yo. Vino de Kansas, me parece. En realidad, de Delaware. Calla. No me interrumpas si no es para coincidir conmigo. Me haces perder la concentración. Perdón. Bien, prosiguió Annabel. Así que echas de menos tu casa, ¿verdad? Y deseas volver a ella, aunque no sabes cómo. Beth frunció el entrecejo. ¿Estaba hablando en serio aquella mujer? Que ella fuera disfrazada de la Dorothy del Mago de Oz no quería decir que fuera de Kansas ni que pensara que no existía ningún sitio como el hogar. No pudo evitar una sensación de alivio al pensar que todo aquello terminaría pronto y que J.D. volvería a buscarla. Aquella viejecita que leía el futuro, francamente, era un chiste. Y no solo eso, por lo visto era tan tonta como para creer que ella no había visto el Mago de Oz. Así y todo, la dejó continuar de todas formas. En cuanto a tu amigo, también está buscando algo. El camino que sigue terminará cuando encuentre su alma. Beth elevó una ceja. Querrá decir su cerebro. ¿Qué? En el Mago de Oz el espantapájaros buscaba un cerebro. ¿Qué es el Mago de Oz? ¿Está de cachondeo? Beth estaba tan atónita, que su sorpresa se impuso a los buenos modales. Annabel se recostó en su sillón, un tanto ofendida. ¿Quieres que te diga el futuro o no? Perdone. Continúe, por favor. Gracias. El tono de voz de la vidente llevaba una pizca de suspicacia. No estaba acostumbrada a que la desafiasen de forma tan directa. La senda que elijas no tiene importancia, querida, porque siempre llegarás al mismo punto de destino. Todos los caminos conducen de nuevo a lo que para ti es el hogar. Bajo la luz de una luna insomne, ese muchacho estará contigo siempre. Beth volvió a elevar una ceja. Se le ha ido la pinza, pensó. Esta vieja cacatúa está completamente chocha. ¿Qué quiere decir eso, exactamente? Preguntó, ya ansiosa de acabar de una vez con todas aquellas tonterías. Pero en vez de contestar, la mujer vestida de negro de repente sufrió un ligero sobresalto, como si alguien le hubiera pinchado el culo con un alfiler. «Hay alguien en la puerta», susurró. «¿Cómo?». Antes de que la mujer pudiera responder, se oyó un fuerte golpe en la puerta de la caravana. «Es para ti, Beth», dijo Annabel en voz baja. «Perdone». «Por lo que parece, la bruja malvada ha dado contigo. Deberías contestar a la puerta». Beth sintió que la envolvía un manto de pánico. ¿Ha venido mi madrastra? Annabel asintió con la cabeza. Ha venido para llevarte a casa. Oh, no. Le he prometido a J.D. que iba a esperarlo. ¿No podríamos fingir que no estamos?
Por encima del estruendo de la lluvia sonaron 3 golpes más en la puerta, propinados por un puño. Seguidamente, Beth oyó la voz que siempre le había puesto los pelos de punta. Beth. Por Dios, sé que estás ahí dentro. Te he visto por la ventana. Vas a venirte conmigo a casa ahora mismo. Espera a que te ponga la mano encima, maldita. Beth se puso de pie y fue hacia la puerta, preparándose para la agresión física y mental que estaba a punto de sufrir por parte de su iracunda madrastra. Al alargar la mano para asir la manilla, una acción que sin ninguna duda iba a iniciar el torrente de malos tratos, oyó que Annabel hacía un último comentario en voz baja. Beth, tienes las manos manchadas de sangre. Fue una frase de lo más extraño, incluso viniendo de aquella vidente, pero obtuvo la reacción deseada. Beth se miró las manos. No había sangre. Así que las miró por el otro lado. Ni una sola gota. Se volvió para mirar con expresión interrogante a aquella mujer tan extraña y desagradable. No la veo, dijo. Pero la verás, querida. La verás. Capítulo 9. JD y Casper caminaron trabajosamente por espacio de 20 minutos bajo la lluvia torrencial hasta que por fin llegaron a casa. La vivienda alquilada en la que vivían con su madre, María, una casa pequeña situada en una ruidosa hilera de edificios de 2 plantas, se encontraba en el barrio de la prostitución de Santa Móndega. Ello se debía a 2 razones. La primera, que era lo único que podían permitirse pagar. La segunda, que su madre era prostituta. Por fama y por oficio. JD lo sabía, aunque Casper no tenía ni idea. A lo mejor un día llegaba a enterarse y ello le dejaba graves cicatrices psicológicas, pero por el momento ese día parecía estar todavía muy lejos. JD nunca había expresado la menor desaprobación por el oficio de su madre. Desde el momento en que comprendió a qué se dedicaba para ganarse la vida, también comprendió los motivos. No era una ocupación que hubiera escogido ella misma. María era una madre soltera que intentaba mantener a 2 hijos que estaban en edad de crecer. El padre de JD se largó de casa siendo este muy pequeño, sin dar siquiera una explicación medio decente. Poco después mejoraron las cosas, cuando su madre se puso a vivir con otro hombre, uno que se apellidaba Russo, el padre de Casper, pero ese también se largó demasiado pronto. Volvió con su exmujer, de la cual tenía otro hijo, un niño que se llamaba Toro y que tenía una edad parecida a la de JD. Todavía vivían no muy lejos de allí. La puerta principal de la casa estaba escondida en una callejuela oscura, y para llegar hasta ella normalmente hubieran tenido que pasar por delante de una serie de furcias, chulos y camellos que vendían droga. No les daba miedo porque todo el mundo sabía quiénes eran. Eran los hijos de María, y casi todos los que andaban por aquel callejón trabajaban con, detrás, debajo o encima de su madre en una u otra ocasión. Aunque, la verdad, eran gente maja. Pero esta noche, con el viento y la tromba de agua que estaba cayendo, no se veía ni un alma, así que llegaron a la entrada de su casa sin pasar por la habitual sesión de saludos. JD giró la llave en la cerradura y empujó la puerta para que Casper pudiera entrar corriendo. Se bajó la capucha de su gabán nuevo y se la dejó sobre los hombros, y luego entró también. Al pisar el pequeño recibidor, reparó en que la moqueta roja ya estaba manchada de barro, culpa, sin duda, de varios clientes que habrían acudido antes. Sin embargo, no fue aquello lo que llamó la atención de los 2 hermanos, porque lo que se encontraron en el interior fue una carnicería. Al instante, Casper se sintió angustiado y confuso. JD no necesitó más que una ojeada general para tomar una decisión rápida en beneficio de su hermano pequeño. Casper, sal de aquí, le ordenó en un tono autoritario poco característico de él. La casa no era grande, de modo que no tardarían en hallar más signos de la matanza que había tenido lugar en ella, fuera la que fuese, por eso JD quiso quitar a Casper de en medio antes de que su mirada inocente se posara en algo que pudiera provocarle pesadillas. Ya en aquellos momentos la mirada del propio JD estaba captando señales cada vez más perturbadoras. Y Casper estaba profundamente desconcertado. ¿Qué ocurre?, preguntó. JD cogió la cabeza de su hermano con las manos y la volvió hacia él. Escucha atentamente, le dijo. Quiero que te vayas corriendo a casa de tu padre. Cuando llegues, dile que ha sucedido una cosa y que tiene que venir aquí inmediatamente. Pero tú quédate allí con Toro, ¿entendido? No vuelvas aquí, solo tienes que decirle a tu padre que venga. Me parece que nos han robado. ¿Y tú? Al pequeño se le notaba en la voz el miedo que amenazaba con dominarle. Por mí no te preocupes, ¿vale? Voy a ayudar a mamá a limpiar todo esto. ¿Dónde está mamá? Seguramente habrá ido a la comisaría de policía. Casper. Mírame.
El pequeño tenía la mirada momentáneamente fija en la pared que tenía JD a la espalda. Cuando su hermano lo llamó bruscamente, volvió a mirarlo a los ojos. ¿Eso de ahí, eso que hay en la pared, es sangre? No, seguramente es pintura roja. Los ladrones suelen dejar brochazos rojos en las casas que roban, para saber que ya no tienen que volver. Quiero quedarme aquí contigo. A Casper ya le temblaba el labio, y tragó saliva. Ya lo sé, Peque, pero tienes que irte. Ya iré a buscarte más tarde. Siempre voy a buscarte, ¿no? Ya sé que siempre me retraso, pero al final termino yendo a buscarte, ¿no es verdad? Casper tenía una expresión triste. No siempre. Bueno, pues a partir de ahora sí. Venga, date prisa. Rápido. Quiero que corras con todas tus fuerzas y que no mires atrás hasta que llegues a casa de tu padre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Casper alzó los brazos y abrazó a JD con fuerza. JD sabía que su hermano estaba asustado, así que lo abrazó a su vez durante unos segundos y le acarició la gruesa mata de pelo castaño antes de hacerlo salir por la puerta. En el recibidor empapado de sangre, a pesar del terror que lo inundaba y de lo alarmado que se sentía, JD dio gracias de que Casper hubiera visto únicamente la sangre de la pared. No se había fijado en el vampiro que estaba de pie en la cocina, a su izquierda, y que les sonreía malévolamente enseñando unos colmillos que goteaban sangre. Capítulo 10. Te juro que vas a lamentar haberme hecho venir hasta aquí a buscarte, rugió Olivia Jane a Beth al tiempo que la arrastraba de la melena castaña por el tortuoso sendero que llevaba a lo alto de la colina, donde se encontraba su casa. Beth se fijó en que su madrastra estaba hecha un desastre, cosa que resultaba sumamente contraria a lo normal, por no decir otra cosa. Lo achacó al viento y a la lluvia, y sin duda al hecho de que estaba tremendamente agitada. Pero, madre, he conocido a un chico, suplicó. Le he prometido que me encontraría con él en el embarcadero, a la 1. ¿Por qué no me dejas volver y quedarme hasta esa hora, y luego me vengo directa a casa? No te atrevas a contestarme, señorita. Tú te vienes a casa conmigo y no hay más que hablar. No me he pasado 15 años criándote para que ahora, en el último momento, te largues y me eches a perder el plan. La tormenta se encargó de que ambas mujeres estuvieran ya empapadas y exhaustas para cuando llegaron a la puerta de la casa. Beth llevaba el vestido blanco y azul pegado al cuerpo. Se alegró de que no hubiera nadie por allí, porque la ropa se le había vuelto casi transparente y dejaba poco a la imaginación. Su madrastra llevaba una túnica larga de color rojo que ella no le había visto nunca. Y también la tenía pegada al cuerpo como una segunda piel. Cuando alcanzaron la puerta principal de la enorme casa, Olivia Jane extrajo una llave de gran tamaño que guardaba en el bolsillo de la túnica y la introdujo en la cerradura. Acto seguido empujó la puerta, tiró de su desesperada hijastra obligándola a entrar a trompicones y la arrojó con violencia al suelo. Beth aterrizó de bruces sobre la moqueta roja y sintió un rasponazo en la piel de la barbilla y de la nariz. Rodó de costado y se alarmó al descubrir que tenían visita. Por la puerta que se abría a su izquierda y que daba al salón, vio un grupo de hombres y mujeres enmascarados y ataviados con túnicas largas, blancas en el caso de los hombres, rojas en el de las mujeres. Uno de los hombres, que llevaba una complicada máscara en forma de cabeza de carnero, cruzó el umbral y salió al recibidor para dirigirse a Olivia Jane. ¿Así que esta es la virgen destinada al sacrificio? Tronó una voz profunda desde el otro lado de la máscara. Es muy guapa. No tardará en dejar de serlo. Beth vio que se movían los labios de su madrastra y oyó su voz, pero le costó trabajo creer lo que estaba diciendo. Observó que el hombre enmascarado entregaba a Olivia Jane una pequeña daga de oro. Esta la aceptó gustosamente y miró a su aterrada hijastra con una expresión de maldad pura. Durante 15 años he soportado tus quejas, rugió. Durante 15 años te he dado de comer, te he vestido, te he educado, he escuchado tus tonterías. Ahora ha llegado el momento de que me compenses de todo ello, de que demuestres lo que vales, y de que yo ocupe el puesto que me corresponde de suma sacerdotisa. Miró al hombre enmascarado, de pie junto a ella, y se permitió esbozar una sonrisa. Él, a modo de respuesta, le dio un pellizco juguetón en el muslo. Adelante. Hazlo, la instó. La hora de las brujas está a punto de finalizar. Y como confirmación de lo que acababa de decir, comenzaron a oírse las campanadas del reloj de una iglesia lejana. Beth, tirada en el suelo, vio que en el rostro de su madrastra desaparecía la sonrisa y regresaba la expresión de maldad. Entonces habló de nuevo el hombre de la máscara. Rápido, Olivia Jane. Hay que sacrificarla antes de que dejen de doblar las campanas.
Beth contempló horrorizada a la mujer desaliñada, casi irreconocible, que se abalanzaba sobre ella blandiendo la afilada daga de oro, dispuesta a acabar con la vida de su hijastra. Capítulo 11. ¿Se puede saber qué coño has hecho? Solicitó saber JD. Kione le respondió con una sonrisa tan exagerada que dejó al descubierto unas encías ensangrentadas y algunos fragmentos de cartílago que se le habían quedado entre los dientes. Las ropas marrones y raídas que llevaba se veían salpicadas de sangre y de mechones de cabello apelmazado, del cual había también restos visibles debajo de sus largas uñas. Estaba apoyado contra la encimera de la cocina, con un aire insufrible de satisfacción y contento, justamente lo contrario de lo que sentía tras el reciente encuentro con JD. Deberías haberme matado cuando tuviste oportunidad, se burló. Mira lo que acabas de perder ahora. Indicó con un gesto algo que tenía a su izquierda, en el interior de la cocina. Aunque JD sabía que estaba a punto de ver algo horrendo, penetró en la estancia y miró detrás de la puerta para ver qué estaba señalando el vampiro. Entonces vomitó. Al notar el líquido caliente que le ascendía por dentro del cuerpo y le llegaba a la boca, se dobló sobre sí mismo y escupió sobre las baldosas blancas de la cocina. Kione rompió a reír. Estalló en carcajadas. María, la madre de JD, yacía en el suelo en medio de un charco de color escarlata, con un tremendo agujero en el cuello del que manaba sangre a una velocidad alarmante. No estaba muerta, pero era evidente que se encontraba en estado de shock porque tenía la mirada fija en el techo y movía la boca débilmente, como si luchara por inhalar aire. La blusa blanca estaba teñida de rojo, y tenía la minifalda levantada a la fuerza hasta la cintura. Resultaba demasiado obvio que había sido violada de todas las maneras posibles por la perversa criatura que ocupaba la cocina. Aunque JD no deseaba en lo más mínimo conocer los detalles precisos, era evidente que su madre había sufrido indescriptibles torturas físicas, sexuales y psicológicas a manos de aquella bestia. Así lo indicaban las señales físicas, y la expresión que mostraba su rostro lo atormentaría hasta el final de sus días, quedaría grabada en su memoria como una inscripción hecha en piedra. Su reacción instintiva fue la de correr a su lado. Era justo lo que esperaba Kione, de modo que en un abrir y cerrar de ojos lo lanzó de un empellón hacia atrás, contra los armarios que forraban la pared, y lo aprisionó contra ellos para impedir que tocase a su madre. ¿Ves lo que consigues? Siseó el vampiro. Si tú me jodes a mí, yo jodo a tu madre. Y cuando haya terminado contigo y con la furcia de tu madre, de postre, pienso ir a por tu hermanito. ¿Qué te parece eso, espantapájaros? El vampiro tenía los largos y huesudos dedos de su mano izquierda cerrados en torno al cuello de JD, lo que bloqueaba el aire de los pulmones. Con la otra mano sujetaba el brazo izquierdo del joven contra la encimera de la cocina, para que no pudiera empujarlo a él. JD, frenético, llevó la mano derecha hacia atrás con la esperanza de encontrar algo que le sirviera de arma en el tablero que se le estaba clavando en la espalda. Palpó la superficie a ciegas buscando los cuchillos de cocina que tan a menudo empleaba su madre para guisar. Nunca estaban demasiado accesibles, por si acaso a Casper le daba por cogerlos y se hacía daño. Kione apretó con más fuerza, y luego otro poco más, observando con satisfacción cómo empezaba a perder color la cara de su joven adversario. Entonces se inclinó sobre él, ansioso de morder aquella carne blanca del cuello. Pero en el momento en que el vampiro abría la mandíbula todo lo que ésta daba de sí y se preparaba para atacar una de las abultadas venas de su víctima, de repente se vio asaltado por un dolor insoportable. Kione ya había experimentado dolores intensos en otras ocasiones, pero este era el peor que había conocido. Lanzó un alarido de sorpresa y confusión. La mano derecha de JD había agarrado un afilado cuchillo de picar que yacía oculto detrás de una antigua y oxidada tostadora cromada. Con una brutal estocada, logró clavarlo hasta el fondo del ojo izquierdo de Kione. Justo por el centro de la pupila. Sangre en todas direcciones, y a continuación el repugnante sonido de algo que revienta. El ojo izquierdo del vampiro había sido arrancado de su órbita en el movimiento de retirar la hoja, a la cual permaneció ahora firmemente adherido, todavía con un fragmento del seccionado nervio óptico colgando de un lado. Aullando de dolor, el vampiro soltó el cuello de JD y retrocedió tambaleándose.
Visiblemente trastornado, su rostro mostraba una expresión atormentada de profunda estupefacción. Sus piernas se parecían a las de una cría de jirafa que estuviera intentando dar sus primeros pasos, porque se le doblaban a causa del esfuerzo que le costaba sostenerse en pie. Chilló una vez más, igual que un niño pequeño al que de pronto le negaran su juguete preferido. Con una mano se apretaba el tremendo agujero en el que antes estaba el ojo, intentando en vano contener el flujo de sangre que se le filtraba entre los dedos. JD no pudo aprovechar de inmediato el momento de debilidad del chupasangre, porque estaba doblado sobre sí mismo intentando desesperadamente recuperar el resuello. Necesitó 3 o 4 inspiraciones profundas para abrir la tráquea lo suficiente y aspirar una bocanada de oxígeno que le llenase los pulmones de golpe. Acto seguido se incorporó y miró primero a Kione y luego el cuchillo que empuñaba en la mano. No tenía tiempo para formular un plan complejo, pero fue el instinto el que tomó las riendas de la situación. Cogió el globo ocular prendido en la punta del cuchillo, lo arrancó de allí y lo arrojó al suelo. Y antes de que pudiera rebotar o alejarse rodando, le propinó un pisotón que lo despachurró contra las baldosas. Seguidamente, blandiendo el cuchillo frente a sí, se preparó para otra posible arremetida del vampiro, que estaba chillando de forma histérica y armando un tremendo estropicio dando bandazos a un lado y al otro, volcando o haciendo añicos todo aquello que no estuviera atornillado. Aquella no era una situación a la que estuviera acostumbrado aquel joven de 16 años. Jamás en su vida había empuñado un cuchillo de manera agresiva. Jamás había apuñalado a nadie. Nunca le había sacado un ojo a nadie ni lo había aplastado contra el suelo. Pero claro, tampoco se había enfrentado en su propia casa a un vampiro que acabara de violar a su madre y de devorar grandes pedazos de su carne. Kione se volvió hacia él, preparándose para atacar de nuevo, aunque ya le quedaba mucho menos valor para luchar. Aquel puñetero chaval ya le había vencido 2 veces, y la seguridad que tenía en sí mismo estaba esfumándose rápidamente. Como reacción, JD le arrojó el cuchillo al estilo de los lanzadores de cuchillos de los circos. Cogió la hoja por la punta, la levantó por encima del hombro y la lanzó con el mango por delante. El arma giró una vez en el aire antes de incrustarse en el ojo que le quedaba al vampiro. De nuevo brotó la sangre, y Kione dejó escapar un agudo alarido de furia, terror y desesperación al tiempo que su mundo se volvía totalmente negro en un instante. Lo siguiente que percibió fue que su cabeza chocaba contra el suelo de la cocina al desplomarse de espaldas, y seguidamente la rodilla de JD haciendo presión contra su pecho, a fin de impedirle que se pusiera de pie. Al final, sufrió la desagradable agitación que le sobrevino cuando oyó el asqueroso reventón que indicaba que también su ojo derecho había sido arrancado de su órbita. La siguiente sensación fugaz que experimentó fue un salvaje puñetazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Una sensación a la que no tardaría en acostumbrarse. Capítulo 12. Desde su posición de sometimiento tirada en la moqueta roja del recibidor, Bede levantó las manos para defenderse, al tiempo que giraba la cabeza y cerraba los ojos. La campana del reloj de la iglesia continuaba sonando en el pueblo, y se oía por encima del estruendo del viento y de la lluvia. La joven, que ya venía de aguantar una noche que había sido una verdadera montaña rusa, volvía a encontrarse en una vía de bajada. Chilló a pleno pulmón al sentir cómo se hundía el filo de la daga de oro a través de la suave piel de su mejilla derecha, cortando la carne a su paso, hasta que notó que la punta de la misma le arañaba los dientes. La hoja le desgarró 7 centímetros de la cara antes de retroceder, cuando estaba justo a punto de alcanzar la comisura de la boca. Beth abrió los ojos, pero los tenía llenos de lágrimas de dolor, de manera que le fue casi imposible distinguir dónde se encontraba el puñal. Agitando las manos con desesperación, abrigó la esperanza de hacer presa en el brazo de su madrastra antes de que ésta la acuchillase de nuevo. Vio el destello que emitió el oro cuando la daga se abatió por segunda vez sobre su cara, y de forma instintiva se valió del brazo derecho para intentar desviarla. Al mismo tiempo, y en gran parte de modo casual, logró asirse a la túnica roja que llevaba puesta su madrastra. Entonces tiró de ella con todas sus fuerzas y sintió que, a resultas de dicho tirón, la otra perdía el equilibrio. Olivia Jane cayó de bruces sobre su aterrorizada hijastra, y el forcejeo entre ambas terminó por fin.
La campana de la iglesia dejó de sonar, y durante unos instantes lo único que se oyó fue el repiqueteo de la lluvia en el exterior. Entonces, el líder de la secta, el individuo alto y tocado con una máscara de carnero, habló en nombre de los miembros de su clan, que se habían apiñado detrás de él en el recibidor para contemplar el sacrificio. Olivia Hane. Entonó solemnemente en medio del repentino silencio. ¿Te encuentras bien? La aludida, muy despacio, se levantó con movimientos lentos y torpes del cuerpo de su hijastra y quedó tendida de espaldas sobre la moqueta roja. Ya no volvió a moverse. Tenía la daga de oro alojada a un costado del cuello, de cuya herida resumaba un hilo de sangre que le caía sobre el hombro y se le perdía entre el pelo. A su lado, Beth, presa del pánico y con la cara llena de sangre, miraba fijamente a aquellos enmascarados adoradores del diablo que ocupaban su casa. Le bastó un solo vistazo más a la forma ensangrentada y agonizante de su madrastra. Con una velocidad nacida del terror más puro, se incorporó de un salto y salió disparada por la puerta, que había quedado parcialmente abierta durante todo aquel calvario. Una vez más se internó en la lluvia, cubierta por la sangre de su madrastra y también por la suya propia, que emanaba de la horrible herida que le habían hecho en la cara. Su único pensamiento fue el de dirigirse hacia el embarcadero, esperando hallar consuelo en los brazos de J.D., la única persona del mundo de la que creía poder fiarse. El hombre de la túnica blanca que le había entregado la daga de oro a Olivia Hane fue hasta la puerta y se asomó por ella, y vio a la angustiada joven corriendo colina abajo en dirección al mar. Entonces se quitó la máscara y la estrujó entre las manos. Sus facciones hoscas y propias de un individuo de mediana edad estaban contraídas en un gesto de frustración cuando se volvió hacia los otros 12 miembros del clan. Bien, será mejor que limpiéis este estropicio, dijo en tono autoritario. Yo voy a tener que ir a arrestar a esa chica. Capítulo 13. En la cocina manchada de plastones de sangre y de vómito, J.D. se agachó para asistir a su madre, que yacía en el suelo rota y desmadejada. La copiosa cantidad de sangre que la cubría resultaba terriblemente inquietante, pero decidió no pensar en ello. Se agachó en cuclillas a su lado y la incorporó a medias, con la espalda apoyada en uno de los armarios de abajo. Después, con suavidad, le retiró de los ojos varios mechones de pelo manchados de sangre que se le habían secado y adherido a la cara. María volvió los ojos para mirarlo, y en ellos vio J.D. la conmoción y el sufrimiento que la abrumaban. Sabía que su estado era grave, la sangre y el tremendo agujero del cuello lo dejaban bien patente, pero la confirmación la encontró en las pupilas dilatadas y en las inspiraciones cortas y jadeantes que hacía. Normalmente, su madre nunca dejaba ver su sufrimiento, ya fuera físico o emocional, pero este era un sufrimiento que no podía ocultar. Estaba agonizando y era consciente de ello, y J.D. iba comprendiéndolo poco a poco, e intentaba aceptarlo. Le resultó casi imposible encontrar algo que decir que fuera significativo o que por lo menos sirviera de consuelo. No quedaba tiempo para pensar en algo apropiado que decir. Era una ocasión para que su aturdido cerebro desconectara y permitiera que tomase los mandos el piloto automático. No te mueras, mamá. No te mueras, por favor. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer Casper? A J.D. se le quebró la voz. Era la última vez que iba a hablar con su madre, la única persona fija que había habido en su vida. Y, sin embargo, sabía que tenía que procurar no pensar en sí mismo. Ella estaba muriéndose y necesitaba consuelo en aquellos últimos momentos. Su madre levantó la vista hacia él, todavía luchando por respirar. Se hacía obvio que apenas lograba verlo ni reconocerlo. Era su voz lo que le estaba proporcionando consuelo en su hora final. Hijo, jadeó. Mátame. Estás en estado de shock, musitó J.D., acariciándole el cabello. Voy a llamar a una ambulancia. Es demasiado tarde. Mátame. Mamá, no pienso, mátame. De pronto su voz adquirió un tono diferente. Aquello no era un ruego, sino una orden. Y la voz era la de un vampiro. Uno de los no muertos. Porque aquello era en lo que se estaba transformando. Se le encogieron las pupilas y arremetió contra su trémulo hijo, dejando ver un par nuevo de colmillos de un blanco reluciente que le asomaban entre los labios. J.D., sorprendido, retrocedió de un salto y cayó de espaldas. ¿Pero qué? Mátame. Rugió su madre de nuevo.
En aquel momento su cuerpo y su alma pertenecían a los no muertos, pero su corazón seguía estando con su hijo, al menos durante un breve espacio de tiempo. No puedo matarte. No seas tonta. Si no me matas, ahora, boqueó, me transformaré en uno de ellos. Señaló la figura inconsciente de Kione, que yacía derrumbado en el otro extremo de la cocina. Su voz cobró más fuerza. En una criatura del mal. Y te mataré, a ti y a tu hermano. No me obligues a eso. Ya noto cómo me invade la sed de sangre. Por favor, mata a mí. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. JD se puso de pie y negó con la cabeza. No puedo. Es una locura. No puedo matarte. Pero si eres mi madre, por amor de D. De repente, con una velocidad vertiginosa, María se levantó del suelo y saltó sobre él, buscando con sus colmillos la blanda carne de su cuello. Pero, gracias a su rápida capacidad de reacción, JD consiguió eludir el ataque sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Acto seguido, haciendo uso de toda su fuerza, la arrojó contra los armarios superiores que pendían sobre el fregadero, a su espalda. Su madre se golpeó la cabeza con una de las puertas y se desmoronó en el suelo a los pies de él. Oh, Dios, mamá, lo siento mucho. No era mi intención. Se agachó y le levantó la cabeza del suelo. Estás. Joder. No. No. La idea de que su madre ya estaba muerta fue como recibir el golpe de un martillo en la espalda. Tenía el rostro casi irreconocible, la piel blanca y pegajosa, las venas azuladas y cercanas a la superficie, los ojos ennegrecidos, los dientes puntiagudos y afilados como cuchillos. De pronto JD sintió que lo recorría un escalofrío y le soltó la cabeza. Una vez más lo invadió una sensación de náusea, y se tapó la boca para no vomitar de nuevo, aunque la verdad era que ya no le quedaba nada que expulsar en el estómago. Tras pasar unos instantes más contemplando el cadáver de la que antes había sido su madre, permitió que el piloto automático volviera a hacerse cargo de la situación. Cierra la mente, se ordenó a sí mismo. No pienses en lo que estás a punto de hacer, hazlo sin más. Es necesario, bien lo sabes. Moviéndose como si estuviera en trance, salió de la cocina y se encaminó hacia la escalera para subir al dormitorio de su madre. Ella tenía una pistola guardada en un cajón de la mesilla de noche, por si acaso alguno de sus clientes le daba por saltarse los límites de la decencia que ella imponía en todas las visitas, aunque había que reconocer que dichos límites eran más bien liberales. Hubo veces en las que alguno de sus clientes menos habituales se puso demasiado violento durante la sesión o exigió que se le devolviera el dinero porque no había quedado satisfecho, cosa que invariablemente era culpa de ellos. María sacó la pistola en unas cuantas ocasiones, pero nunca la disparó. Nada más entrar en la habitación, JD fue engullido por un hedor espantoso, y de nuevo sintió náuseas al ver las mantas ensangrentadas de la cama que ocupaba el centro de la estancia. Pasaron por su mente imágenes de su madre sufriendo en aquella habitación, en manos de Kione, y al instante desvió la vista de la cama y se dirigió hacia la mesilla de noche que había junto a la cama. Abrió el primer cajón, apartó unas cuantas prendas de ropa interior y descubrió el revólver plateado que había pertenecido a su madre. Como nunca había tenido necesidad de dispararlo, todavía estaba nuevo y reluciente. Respiró hondo, lo tomó, lo miró bien, abrió el cilindro para ver si tenía balas dentro. Había 6, todas intactas. Esta es la pistola que voy a utilizar para matar a mi madre. Era una idea repugnante. Le provocó arcadas, pero una vez más no consiguió vomitar nada. Tenía el estómago vacío y las tripas encogidas. No puedo hacer esto. Entonces, por primera vez, reparó en un objeto que había encima de la mesilla. Una botella de bourbon. Volvió a cerrar el cilindro del revólver y depositó este sobre la cama, al lado de un charco de sangre casi seca, y a continuación tomó la botella. Estaba llena, sin abrir. Contempló fijamente el líquido que contenía. Uniforme, traslúcido, de un color castaño dorado. ¿De verdad le serviría aquella bebida para quitar hierro a lo que estaba a punto de hacer? Al fin y al cabo, no era más que bourbon. Una bebida alcohólica que pegaba uno poco fuerte. ¿Le proporcionaría respuestas? ¿O fuerza? Solo había un modo de averiguarlo.
El tapón estaba enroscado muy fuerte, y le temblaban tanto las manos que tuvo que emplearse a fondo para abrirlo. Por fin, después de recurrir al último resquicio de energía que quedaba en un cuerpo que parecía vacío del todo, logró que el tapón se aflojara y cayera al suelo. «Que Dios me perdone por lo que voy a hacer», susurró con voz audible, sosteniendo la botella en alto como si estuviese hablándole al Señor. Seguidamente se acercó la boquilla a los labios y bebió el primero sorbo. Le supo a rayos. Así que bebió otro trago más. Aún tenía el estómago revuelto, y se le hacía difícil impedir que la bilis le subiera de nuevo a la garganta. «Solo hay una manera de retenerla ahí dentro», se dijo. «Echarle más líquido encima». Así que bebió un poco más. Cada trago le iba sabiendo menos malo que el anterior, pero por muchos tragos que tomara, seguía sin decidirse a coger la pistola y regresar al piso de abajo. Así que continuó bebiendo. Pronto la sensación de náusea fue difuminándose, y la adrenalina empezó a apoderarse de su cuerpo. Gradualmente, el alcohol le calmó los nervios. Notó cómo iba llenando aquel vacío que sentía dentro. En su estómago comenzó a tomar cuerpo una sensación nueva, una furia rabiosa, a medida que fue calando la idea de lo que había sucedido y se fue haciendo más clara la realidad de lo que había que hacer. La situación ya no la controlaba el piloto automático, ni tampoco JD. El poder lo tenía otra cosa: la sed de sangre. No era la misma sed que experimenta un vampiro, en este caso no se trataba de un deseo imperioso de matar para comer ni por deporte. En este caso se trataba del deseo imperioso de matar para sentirse vivo. Casi sin darse cuenta, de pronto vio que en la botella solo quedaba un trago de bourbon. Lo miró largamente, luego hizo una inspiración profunda y se lo echó al gaznate. La sed de sangre se apoderó de él por completo. Arqueó los hombros hacia atrás y curvó la boca en una sonrisa burlona. Hinchó el pecho y volvió la vista hacia la pistola que había dejado encima de la cama. El hecho de mirarla le trajo a la mente otra visión instantánea de la maldad que se había desplegado en aquella habitación, y dicha imagen ralentizó un poco el torrente de adrenalina. De pronto el dormitorio se volvió borroso y el revólver que descansaba sobre la cama perdió nitidez. «Va a ser mejor que termine con esto de una vez, antes de que sea demasiado tarde», se dijo. Haciendo uso de todas sus fuerzas, arrojó la botella de bourbon contra la pared, donde se hizo añicos con un fuerte estrépito y lanzando trozos de vidrio en todas direcciones. Produjo un ruido lo bastante fuerte como para despertar a los muertos, y en este caso los despertó. JD oyó que se removía uno de los dos vampiros que estaban abajo, en la cocina. Respiró hondo por última vez, cogió el revólver y salió del dormitorio para dirigirse a las escaleras. Cuando llegó abajo, vio el cuerpo aún desmayado de Keone, derrumbado en un rincón de la cocina. Estaba apoyado contra los armarios situados cerca del fregadero y miraba a JD con gesto inexpresivo desde los dos agujeros negros en los que antes había tenido los ojos, pero seguía inconsciente. La muerte todavía no había ido a buscarlo, porque se apreciaban las pequeñas nubes de vapor que continuaban saliendo de sus labios al ritmo del aire que expelían sus destrozados pulmones. En el otro extremo de la cocina, fuera del ángulo visual de JD, se encontraba el vampiro que anteriormente había sido su madre. Se había incorporado y andaba buscando carne de la que alimentarse. JD apenas reconoció a la mujer que pasó despacio por encima de Keone y apareció en su campo visual. Aún tenía el rostro manchado de sangre, y las venas azuladas del mismo comenzaban a sobresalir. María necesitaba probar sangre humana por primera vez. Viendo en su hijo únicamente una víctima potencial, esbozó una ancha sonrisa sedienta de sangre y arremetió contra él con la mirada enloquecida por el ansia de morderlo. JD, inmóvil al pie de las escaleras, en aquel momento se esforzaba por conservar el control en su estado de ebriedad, incluso con la furia rabiosa que lo quemaba por dentro. Alzó muy despacio la pistola que empuñaba en la mano derecha y apuntó con ella al vampiro que venía corriendo hacia él. La mano le había empezado a temblar de forma casi incontrolable, y las piernas que lo habían llevado hasta allí se estaban volviendo como de gelatina. Hasta tomar puntería le costaba trabajo, pero cuando llegó la oportunidad definitiva de hacer fuego, la aprovechó. En el mismísimo segundo en que el monstruo estaba a punto de alcanzarlo, cerró los ojos y apretó el gatillo. ¡Bam!
el estruendo reverberó por toda la casa. Fue mucho más fuerte de lo que él habría podido imaginar, y vino seguido de un eco que dio la impresión de no ir a acabarse nunca. Varios segundos después, cuando el ruido pareció atenuarse un poco hasta convertirse en un mero silbido en los oídos, abrió de nuevo los ojos. El cuerpo de su madre yacía de espaldas en el umbral de la cocina, despidiendo una columna de humo que surgía del tremendo agujero del pecho por el que había penetrado la bala. El corazón estaba partido en dos. El humo iba abandonando su cuerpo y deshaciéndose en la nada, llevándose el alma consigo. A J.D. ya no le temblaba la mano, ahora hacía el revólver con firmeza, y por primera vez experimentó una sensación de humedad en la cara. Era la sangre de su madre, que le había salpicado encima en el momento en que la bala perforó la carne. María yacía muerta a sus pies. Se habían llevado su alma, y la de él se había perdido mientras tanto. Había una ventana en la cocina que se había abierto de golpe, sin que se supiera cómo y por la que habían huido ambos espíritus para desaparecer en la noche. Dio 2 pasos hacia el cadáver de su madre y lo contempló por espacio de unos instantes. Los ojos ennegrecidos resultaban irreconocibles en medio de aquel rostro ensangrentado. Aquel ser ya no era su madre, y él ya no era J.D., el joven inocente y amante de la diversión que muy poco antes se había enamorado de Beth. Apuntó a aquel cuerpo sin vida con el revólver plateado y, con mano firme como una roca, disparó las balas que quedaban a la cara y al pecho. Acertó en el blanco con gran precisión, para tratarse de un joven que había bebido tanto. Una vez que quedó vacía la recámara de la pistola, se la guardó en la parte de atrás del pantalón y se cubrió la cabeza con la capucha del gabán. Gracias a Keone, había aprendido una lección muy valiosa. Cuando se tiene la oportunidad de matar a alguien, no hay que dejarla pasar, porque podría darse la vuelta y morderte. Primero mata, ya te preocuparás más tarde. Mientras contemplaba cómo el destrozado cadáver de su madre se convertía en cenizas en el suelo, se le empezó a acumular la rabia. Si los hombres que había habido en la vida de su madre no la hubieran abandonado, era muy posible que no hubiera sucedido esto. Ahora iba a tener que dirigirse a la casa de uno de dichos hombres y explicar a su hermano pequeño que ya no iba a ver a su madre nunca más. No era justo. Las cosas malas le ocurrían a la gente buena, y eso no era justo. Casper y él no se merecían aquello. El dolor que sentía J.D. en el corazón era insoportable. Lo único que lo había amortiguado un poco hasta aquel momento fue la descarga de adrenalina que le produjo el hecho de infligir sufrimiento a otros seres humanos. Capi 14. Toro no estaba contento precisamente. Tenía escasa tolerancia con su medio hermano, en el mejor de los casos. Casper era corto y no tenía gran cosa que ofrecer en lo que a conversaciones interesantes se refería, únicamente comentarios infantiles. Sí, Toro entendía que el chico no estaba del todo bien de la cabeza. En el fondo le daba lástima, pero había ocasiones, como esta, en las que no podía evitar pensar que el muy cabrón lo tenía bien merecido. Los padres de Toro se habían separado temporalmente muchos años atrás, y durante dicha separación, Russo, su padre, había estado viviendo una temporada con una puta. La puta se quedó embarazada y el resultado fue Casper. Un retrasado mental hijo de una furcia. El padre de Toro siempre sospechó que la puta, María, lo había engañado con lo del embarazo, y la dejó tirada al poco de nacer el niño. Por desgracia para él, la ley estaba de parte de María, de manera que, tras hacerse una prueba de paternidad, tuvo que empezar a pagarle una pensión de manutención todas las semanas, e incluso de vez en cuando hacer de canguro de aquel error llamado Casper. Y esta era una de dichas ocasiones. Ni Russo ni su hijo Toro, de 15 años de edad, tenían paciencia para aguantar a Casper, con aquel carácter tan excitable y aquellos momentos de hiperactividad. Estaban sentados en el cuarto de estar, delante del agradable fuego de la chimenea y disfrutando de una partida de ajedrez. Los dos llevaban puestos pijamas gemelos y batines de color granate, preparados para acostarse, así que cualquiera que los interrumpiese sería mal recibido. Sobre todo si el que interrumpía era alguien tan exasperante como Casper. Y, sin embargo, allí estaba, sentado a su lado en su propia casa, diciendo no sé qué de qué tenía que quedarse con ellos hasta que fuera a buscarlo su hermano mayor J.D.
Lo que decía era aún más ilógico que de costumbre, y tanto Russo como Toro estaban convencidos de que aquello tenía algo que ver con JD, al que ambos despreciaban por igual. JD era un alborotador, carecía de disciplina y con frecuencia infringía la ley saliéndose siempre con la suya, y además era un cabrón realmente duro. Incontables veces había vencido a Toro al echar un pulso, cosa que fastidiaba mucho a este, porque era muy fuerte para su edad y nunca le había ganado nadie. JD contaba con una ligera ventaja porque era un año mayor que él, pero llegaría un día en que eso no iba a servirle de nada, y cuando llegara aquel día Toro triunfaría sobre él, echando pulsos o en lo que fuera. Ya llegaría el día. Seguro. Casper llegó empapado. Había venido hasta su casa luchando contra la tormenta, y ahora estaba todo tembloroso, tiritando, hablando sin parar de vampiros, paredes pintadas de rojo, elvis y curas armados con escopetas. Lo típico de aquel pobre gilipollas. Al cabo de unos 20 minutos, Russo y Toro consiguieron entre los dos tranquilizar al chico y sentarlo en una alfombra delante de la chimenea. Casper se quedó allí sentado, con los vaqueros y una sudadera verde, todo empapado por la lluvia, y abrazándose con fuerza las rodillas para acercarlas al pecho. O tenía escalofríos a causa de la mojadura, o era que estaba temblando de miedo por algo. Puede que fueran ambas cosas. Russo dirigió una mirada a Toro, que se había negado en redondo a acudir a casa de María a ayudar a JD. Su hijo era una versión más joven y más atractiva de sí mismo, pero con el pelo más abundante y los dientes más blancos. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. En que este crío está como una cabra. En que se supone que JD debería estar cuidando de él, pero ha decidido largarse a dar una vuelta y dejarnos al chico de paquete a nosotros. Cojonudo. Es lo más probable. Esa María, la muy zorra, seguro que está follándose a alguien para sacar dinero mientras JD se dedica a robar coches. Y nosotros, aquí, pringando con este jodido retrasado mental. Russo estaba tan irritado que no se molestó lo más mínimo en disimular que no sentía absolutamente nada hacia Casper. Toro coincidía con él. No sé por qué no lo echas a la calle de una patada en el culo. María dice que es hijo tuyo, pero venga, podría ser de cualquiera. Míralo bien, no se parece a ti en nada. Es demasiado enclenque y ñoño para ser uno de nosotros. En aquel momento oyeron que llamaban con energía a la puerta de atrás. Toro le indicó a su padre con un gesto que no se moviera del sillón. Ya voy yo, dijo, suspirando. Atravesó el cuarto de estar y entró en la cocina tirándose del pantalón del pijama, que llevaba pegado al culo. La puerta trasera se encontraba al fondo de la cocina, y por el cristal de la misma distinguió una figura oscura y con capucha. ¿Quién es?, voceó desde este lado de la puerta. ¿Está Russo en casa?, respondió una voz ronca desde afuera. ¿Quién lo pregunta? Tú déjame entrar. JD. Eres tú. Abre la puta puerta, vamos. Toro reconoció vagamente la voz de JD, aunque le sonaba distinta. Poseía un tono áspero que resultaba poco característico de ella, y no precisamente amistoso. Giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. ¿Está Russo?, preguntó la voz desde debajo de la capucha. ¿Vienes a buscar a tu hermano? Porque nos está volviendo locos. No deja de hablar igual que un crío de 2 años. Calló unos instantes y olfateó la estela que iba dejando JD al pasar por su lado y en la cocina. Joder, tío, ¿has bebido? Hueles que apestas. JD no hizo caso y fue derecho al cuarto de estar. Allí vio a su hermano pequeño sentado delante de la chimenea, secándose. Por una vez, Casper no le prestó ninguna atención, absorto como estaba en sus propios pensamientos. Russo se hallaba sentado en un sillón al otro lado de Casper, con cara de estar seriamente enfadado. A JD le importó un carajo. Russo, necesito un favor, dijo. No sonó como una petición, sino como una orden. Russo se levantó del sillón y tensó su musculado cuerpo para una posible confrontación. Para ser un hombre de 40 y pocos años, se encontraba en muy buena forma física. Únicamente su incipiente calvicie delataba la edad que tenía. Avanzó hacia JD resumando agresividad en cada movimiento. Su lenguaje corporal era de lo más elocuente.
No estaba de humor para aguantar más meses, y además captó enseguida el olor a alcohol que despedía el aliento de JD. Se te han acabado los favores, JD. Coge a Casper y lárgate de aquí cagando leches. No se te ocurra volver a hacerme esta jugada. Tengo 2 empleos, y no me queda tiempo para cuidar de tu puto hermano cada vez que a tu madre y a ti se os pone en las narices que es demasiada carga para vosotros. Mi hermano no es una carga. Es una puta carga, lo sabes perfectamente. Y yo no tengo ni tiempo ni paciencia para cuidar de él. Según lo veo yo, en general he cedido ya demasiado por ese chico en todos estos años, porque antes tu madre me daba lástima, pero los dos os estáis pasando de la raya. Ya no tengo tiempo para cuidar de un puto retrasado mental. Sácalo de aquí y no vuelvas a decirle que venga. Y eso se lo puedes decir también a la furcia de tu madre, por mí se acabó. ¿Estamos? Dio un paso hacia JD con actitud amenazante y agregó, vete, llévate a tu hermano y lárgate de una puta vez. Para siempre. Toro, que seguía en la cocina, escuchaba atentamente y con una sonrisa en la cara. Ya era hora de que su padre les cantara las 40 a aquellos 2 gilipollas. Pero, a pesar de la provocación de Russo, JD contestó en tono tranquilo y considerado. No lo entiendes, Russo. Ha sucedido una cosa. Necesito que Casper se quede a vivir con vosotros una temporada. En este momento no te lo puedo explicar. Russo empujó a JD en el pecho. El que no lo entiende eres tú. ¿Es que no puedes dejarnos en paz? ¿Pero qué cojones te pasa? Eres un borracho, y tu hermano un retrasado mental. Que te largues de una puta vez. Fuera. Russo, no lo entiendes. ¿Qué parte de largarte de una puta vez no has entendido? Maldita sea. ¿Quieres escucharme un momento? He dicho que fuera. Russo se volvió hacia Casper. Y tú, Casper, vuelve a ponerte la puta chaqueta. Te vas a casa. Sin embargo, el pequeño no dio señales de oírle, y continuó con la mirada fija en las llamas. Casper. Tú. Retrasado. Esta última palabra la pronunció de un modo que sonó especialmente humillante. Toro, en la cocina, estaba sirviéndose un vaso de leche del frigorífico. Aquella era una discusión en la que era mejor no participar. Aunque, a decir verdad, estaba interesante. Cuando estaba abriendo el cartón de leche para verter una cantidad en un vaso grande que aguardaba sobre la encimera, oyó la respuesta de JD. Su voz había adquirido un tono siniestro que no le conocía de antes. Si vuelves a llamar retrasado mental a mi hermano, te juro por Dios que te tumbo. ¿Qué? ¿Que te tumbo? Y va en serio. ¿Me estás amenazando, mierdecilla? Toro sonrió para sí. Si JD adoptaba un tono de amenaza al hablar a su padre, lo más seguro era que terminara llevándose la somanta de palos que tanto se merecía. Su padre llevaba años hablando de inculcarle un poco de disciplina. Sería una paliza que se habría buscado el propio JD solito. Russo era ex boina verde y un maestro en el combate cuerpo a cuerpo. Si después de todos aquellos años decidía sacudirle una paliza a JD, iba a ser rápida y muy dolorosa. Si JD contestó algo, desde luego Toro no le oyó. Ja. Pensó, lo más probable es que ahora mismo esté cagándose patas abajo y dando marcha atrás. Oyó a su padre dejarle las cosas claras a JD por última vez. Venga, fuera de aquí. No eres bien recibido. La verdad es que no has sido bien recibido nunca, ni tu hermano tampoco. De nuevo se oyó la voz de JD, una vez más con aquel deje áspero y siniestro. Casper, ponte la chaqueta. Nos vamos. Por fin parecía haber captado el mensaje. Se acabó lo de jugar a hacerse el duro. Toro terminó de llenar de leche el vaso y fue hasta el cubo de basura de tapa basculante que había en un rincón, para tirar el cartón. Oyó que su padre lanzaba todavía una puya más a Casper, solo para reventar a JD y recordarle quién mandaba. Vamos. Date prisa, por Dios, jodido retrasado mental. Toro tiró el cartón de leche al cubo de la basura, y el ruido que hizo eclipsó el fuerte crujido procedente del cuarto de estar. Todavía estaba sonriendo para sus adentros, cuando regresó a la encimera para coger el vaso de leche.
Pero antes de llegar a levantarlo estuvo a punto de caerse al suelo por el empellón de Casper, que pasó junto a él corriendo como un descosido y salió por la puerta de atrás. El crío llevaba en la cara una expresión de terror, como si hubiera visto una aparición. Algo le había causado un susto de muerte, porque no hizo el menor intento de cerrar la puerta al salir ni de esperar a JD. Salió disparado y dejó la puerta abierta de par en par. Enseguida se coló una racha de viento y de lluvia. Toro bebió un trago largo de su vaso de leche. Un instante después, la figura encapuchada de JD vino andando desde el cuarto de estar y pasó por su lado chocando deliberadamente con su brazo y haciendo que derramase parte de la leche. Todavía llevaba el rostro oculto en los pliegues de la capucha. Gilipollas, pensó Toro mientras le decía adiós a JD con la mano y una sonrisa. Adiós, dijo en tono sardónico. Hasta luego. Vuelve cuando quieras. Para fastidio suyo, JD no hizo el menor intento de cerrar la puerta al marcharse, así que depositó la leche en la encimera y fue a cerrarla él mismo para que no siguiera entrando la lluvia ni el viento. Con la puerta cerrada, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. En el cuarto de estar ya no se oía nada, y Toro había esperado a medias que su padre hubiera salido detrás de JD, despotricando contra él. Después de aguardar unos segundos, lo llamó. ¿Quieres tomar algo, papá? Ya se han ido. No hubo respuesta. Papá. Nada. Toro cogió de nuevo el vaso de leche, salió de la cocina y entró en el cuarto de estar. Entonces vio una escena tan desagradable que ya no dejaría de atormentarlo hasta el fin de sus días. Solo tenía 15 años. Nunca había visto la muerte tan de cerca, pero allí la tenía. Y el protagonista era su padre. El vaso de leche se le resbaló de la mano, le rebotó en el pie y cayó al suelo. Dios santo. Papá. Joder, no. Su padre yacía en el suelo tendido de espaldas. Tenía el cuello roto y la cabeza vuelta hacia un lado. La lengua le colgaba por fuera de la boca y los ojos se le habían vuelto hacia arriba, de tal modo que únicamente se les veía lo blanco. Una vez que a Toro se le pasó la conmoción inicial de ver el cadáver de su padre, lo que sintió fue cólera. El odio que había sentido desde siempre por JD le estalló igual que un volcán en el fondo del estómago y se le esparció por todo el cuerpo. Igual que un poseso, se lanzó como una flecha contra la puerta trasera, giró la llave y abrió de un tirón. El cielo nocturno no le mostró otra cosa que un intenso aguacero y un viento huracanado que azotaba la casa. Gritó a la oscuridad para cerciorarse de que su voz llegase lo más lejos que pudiera transportarla el viento. Tú, hijo de puta. Te voy a matar, JD. Espera y verás. Luchó por reprimir las lágrimas de tristeza y de rabia que intentaban abrirse paso para desbordarse de sus ojos. Un día, cuando creas que todo está olvidado, estaré esperándote, nenaza de mierda. Eres un muerto andante. Te voy a matar. Acuérdate de lo que te digo. Puede que Dios te perdone algún día, pero entonces te estaré esperando yo. Jodido cabrón hijo de puta. Como si solo pretendiera ventilar su rabia, Toro continuó un rato aullando al viento y a la lluvia. Quería recordar aquel sentimiento, quería estar seguro de que la próxima vez que JD se cruzara en su camino iba a reaccionar como correspondía. Matando a aquel jodido cabrón. Capítulo 15. Regreso al futuro. El capitán Robert Swan, de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, llevaba casi 3 años internado en una prisión de máxima seguridad ubicada en el desierto, más allá del extrarradio de Santa Mónica. En todo aquel tiempo no había recibido ni una sola visita. Y lo mismo podía decirse de la mayoría de los otros reclusos. Se trataba de hombres que habían caído en el olvido, hombres cuyas vidas anteriores, en un gran número, habían sido suprimidas de todos los registros. De los 400 internos, tan solo un puñado tendrían de nuevo la suerte de ver salir el sol siendo hombres libres. Todos aquellos presos sabían algo que no debían saber, o habían hecho algo tan horrible a alguien con quien no deberían haberse mezclado, que de hecho se encontraban en el corredor de la muerte, pero a falta de una ejecución misericordiosa que pusiera punto final a su condena. El delito de Swan era especialmente desagradable. Era un violador en serie, y había cometido el error de perpetrar una de sus violaciones más crueles en la persona de la hija de un alto gerifalte del gobierno.
Su víctima había quedado tan traumatizada por la brutalidad de la agresión, que poco después se quitó la vida. Resultó que aquello terminó beneficiando a Swan, porque con el suicidio de la joven no quedaron pruebas suficientes para proceder a un consejo de guerra formal. Y no solo eso, además tuvo la suerte de que no lo ejecutaran en secreto por el crimen cometido. En efecto, ni siquiera lo expulsaron del servicio de manera deshonrosa. Técnicamente, era todavía un oficial en servicio. Swan tenía una cosa de su parte que lo mantenía vivo. Por eso tenía la suerte de estar cumpliendo condena en aquella prisión secreta del desierto. Era un veterano del ejército cubierto de condecoraciones, un hombre que poseía talentos tan increíblemente infrecuentes en el terreno de combate que su propio gobierno no encontraba motivos lógicos para borrarlo del mapa. Además, en cierta ocasión había salvado la vida del director de comunicaciones de la Casa Blanca. Todo aquello fue suficiente para salvarle el cuello, pero así todo se libró por los pelos. Swan era un soldado excepcional, valeroso y dispuesto a morir por su país. Pero no era capaz de guardar su culebrita dentro de la jaula. Incluso ahora, a la edad de 37 años, seguía siendo un monstruo sexual desbocado, y el hecho de llevar tanto tiempo confinado en la cárcel había vuelto su apetito insaciable. En las primeras horas del 17 de octubre, Swan fue despertado en su celda por 2 guardias armados. Fue lo bastante inteligente para no oponer resistencia cuando lo esposaron sin contemplaciones, y a pesar de que preguntó varias veces qué estaba pasando y a pesar de que ellos no le dieron ninguna respuesta, armó escaso alboroto, simplemente porque se sentía agradecido de que durante un rato lo sacaran del tedio habitual. Lo escoltaron por los pasillos de la prisión y lo hicieron atravesar un número aparentemente interminable de puertas de seguridad, directo al despacho del alcaide. Lo hicieron entrar de un empujón y lo obligaron a sentarse en una silla colocada frente a la mesa. Solo había estado en aquel despacho en otra ocasión, el primer día, cuando el alcaide Gunton le dejó bien claras las normas que regían en aquella prisión. El despacho tenía el doble del tamaño de la mierda de celda en la que había vivido durante los últimos años. Tenía estanterías en las 4 paredes, llenas de libros y de adornos y algún que otro cuadro para tapar los huecos. Entre las 2 ventanas que se abrían en la pared colgaba un retrato de gran tamaño de Gunton, cabello gris y piel correosa, un detalle que precisamente subrayaba lo engreído que era. En dicho retrato llevaba puesto un elegante traje de color gris, cosa que no sorprendería a cualquiera que lo conociese. El alcaide tenía 10 trajes, todos idénticos, todos grises, todos aburridos. Sin embargo, aquello describía a la perfección su forma de ser. El único detalle curioso de aquella oscura mañana era que el alcaide no se hallaba sentado en la silla que había detrás de la mesa, como Swan habría esperado. En ella se sentaba otro individuo. No era un tipo pequeñajo y estilo comadreja como el alcaide, sino un hombretón grande y de hombros anchos que podría haber pasado por portero de discoteca. El mismo traje gris que el alcaide, rostro diferente. Aura diferente. Este hombre era de piel clara, tenía la cabeza totalmente afeitada y llevaba los ojos ocultos tras unas gafas de sol. Está claro que las gafas son pura exhibición, porque es de noche, pensó Swan. ¿O será que es ciego? No es muy probable. Los 2 guardias que habían escoltado a Swan se despidieron de aquel hombre con sendas inclinaciones de cabeza y se marcharon por la puerta por la que habían entrado. El hombre miró fijamente a Swan a través de sus gafas oscuras sin que su semblante delatara la más mínima expresión. El preso se dijo que a lo mejor aquel tipo estaba admirando el hecho de que él tuviera la cabeza totalmente cubierta de pelo, porque aunque la llevaba rasurada por los lados, en la coronilla lucía una gruesa mata de cabello castaño. ¿Sería que aquel tipo le tenía envidia? Seguramente no, aunque era posible. Transcurrieron casi 30 segundos sin que hablase ninguno de los dos. Fue Swan el que rompió el silencio. Vale, me rindo. ¿Qué? Dijo, mirando por la ventana para subrayar que no le daba ningún miedo la mirada intimidatoria del hombre que tenía enfrente. ¿Quiere librarse de esas esposas? Preguntó el otro. Claro. ¿Por qué no? Ponga las manos en la mesa. Era una orden, y a Swan no le gustaba recibir órdenes de una persona a la que no conocía.
Sin embargo, en aquel momento seguía siendo un interno, y era muy posible que aquel tipo resultara ser un alto mando del servicio secreto o de alguna organización parecida, de modo que siguió la corriente y puso las manos encima de la mesa. El gorila alargó una mano y le agarró de la muñeca. Tenía el pulso muy firme. Rápidamente le giró las palmas hacia abajo dentro de las esposas y, con un movimiento fluido durante el cual en realidad no dio la sensación de hacer gran cosa, abrió los grilletes por 3 sitios y le liberó las muñecas. Swan estaba impresionado. Aquello había sido de lo más limpio, de ello no cabía la menor duda. Así y todo, no permitió que su expresión delatara nada y se reclinó en la silla sin siquiera dar las gracias. ¿Quiere salir de este lugar?, preguntó el hombre que estaba sentado en la silla del alcaide. Me llamo Robert Swan, ya que no me lo ha preguntado. Ya sé quién es usted, gracias. Y en cambio no se ha tomado la molestia de presentarse. Una descortesía, si quiere mi opinión. El otro sonrió. ¿Puede llamarme señor E, como en Mystery Man? No. Como en señor E, de acuerdo, no sé, despeine. El señor esbozó una sonrisa. Swan percibía que aquel tipo admiraba su actitud. Y no le faltaba razón. Swan tenía exactamente el aire de tío arrogante, hijo puta y a mí no me hables así, que estaba buscando el señor E, he dispuesto que le concedan el indulto total, señor Swan. Gracias. Supongo que en ese caso ya puedo marcharme, respondió Swan levantándose del asiento. No. No puede. Siéntese. Ir de listo le llevará hasta aquí, pero no se pase. No tiene gracia, y usted no tiene 12 años, de modo que déjelo. Swan volvió a sentarse. Misión cumplida. Ya había cabreado bastante aquel tipo. Ahora tocaba escuchar, a ver cuál era el acuerdo que le ofrecían. Muy bien. Cuénteme, dijo, frotándose las manos de placer en previsión de lo que podía caerle. Necesito un individuo con los huevos bien puestos que trabaje para mí de incógnito. Un trabajo duro. Con peligro de muerte. ¿De incógnito? ¿Dónde? En Santa Mónica. Que le jodan. La reacción de Swan fue instintiva. Espere un momento. Este trabajo tiene una característica un poco distinta. El agente de incógnito se infiltrará en una banda de vampiros disfrazado como uno de ellos. Que le jodan otra vez, cabrón hijo de puta. ¿Tengo pinta de ser un gilipollas? Sí. Pero no me está escuchando. Este trabajo no es tan desagradable como parece. Déjeme acabar. El señor E mantuvo una expresión calmada ante los insultos y la actitud en general negativa de Robert Swan. Ha regresado a Santa Mónica un monje de Ubal trayendo consigo el ojo de la luna, y quiero que usted lo encuentre a él y al ojo. Swan seguía sin escuchar del todo. Aquella misión era para un idiota, y él no era un idiota. ¿Y cómo coño voy yo a hacerme pasar por un jodido vampiro?, preguntó. No hará nada de eso. Para empezar, solo quiero que encuentre a la persona que trabajará de incógnito como vampiro. Hemos fabricado un suero que permite que un mortal se mueva entre los no muertos sin que ninguno se dé cuenta de que no es uno de ellos. Necesito la habilidad que posee usted como interrogador y su experiencia en misiones de incógnito para que entrene a dicha persona, con el fin de que no acabe muerta en los 5 primeros minutos. Swan exhaló un suspiro de alivio para sus adentros. De manera que por lo menos no esperaban que fuera él el nuevo agente de incógnito que iba a palmarla enseguida. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó en tono suspicaz. Eso no necesita saberlo. Pero es oficial. Viene de las puñeteras altas esferas, o algo así. ¿Cómo, si no, iba a estar yo aquí, hablando con usted? ¿Y de dónde cree que salen los indultos? Ajá. Pero un trabajo como este solo lo aceptaría un total y absoluto imbécil descerebrado. Y perdone que se lo diga, pero no creo conocer a ninguno que esté dispuesto a aceptarlo. Exacto, replicó el señor E. No lo conoce. Todavía. Pero existe. Swan sacudió la cabeza en un gesto negativo. Creía conocer a todos los miembros de las fuerzas especiales que poseían destreza y valor suficientes para llevar a cabo misiones de alto nivel, y esta daba la impresión de ser la misión de más nivel de una breve lista de misiones de alto nivel. Así que tenía que tratarse de alguien nuevo.
Alguien que hubiera subido rápidamente por el escalafón durante los años que él llevaba fuera de la circulación. Continúe, dijo, ahora sonriendo. Ilústreme. ¿Quién es el tío que tiene los huevos bien puestos y que es capaz de infiltrarse en una banda de vampiros y fingir ser uno de ellos, armado únicamente con un suero y un poco de maquillaje blanco? Tengo que saberlo. Y aunque fuera lo bastante valiente y tonto para llevar a cabo esa misión, ¿cuál es el incentivo, exactamente? ¿Cuánto van a pagar a ese kamikaze? ¿Qué cuánto vamos a pagarle? Ja. El señor se enderezó nuevamente en su asiento y se inclinó sobre la mesa mirando a Swan con una sonrisa. No, ese tipo va a hacerlo gratis. Swan ya estaba empezando a sospechar que aquello era alguna especie de broma. Tal vez fuera a sus expensas, pero continuó con el juego de todos modos. Dios, sí que debe de ser un auténtico imbécil. En fin, ¿cómo se llama? El señor deslizó sobre la mesa un sobre de color marrón. El recluso lo tomó. Pesaba razonablemente poco, lo cual sugería que los datos de que disponían acerca de aquel hombre misterioso eran bastante limitados. Abrió la solapa y extrajo una foto en blanco y negro de 13 centímetros por 20 de un individuo vestido con un disfraz de Terminator. La depositó en la mesa y a continuación sacó el resto de lo que había en el sobre, que no era más que unos cuantos folios escritos a máquina que contenían los datos personales del hombre de la foto. Swan no tardó mucho en examinar aquella información y en darse cuenta de que aquel payaso carecía de formación militar o policial. Extrajo el último papel, que llevaba el encabezamiento de detalles de la misión. Aquel también lo examinó, y al momento comprendió que aquella pantomima entrañaba escaso peligro para él. El señor le había dicho la verdad. El que se arriesgaba era el otro. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Quién coño es Dante Vittori? ¿Y por qué es este el hombre que busca? El señor sorprendió a Swan permitiéndose una leve risita. La calva y las gafas de sol daban la impresión de que no tenía mucho sentido del humor. Lo cierto es que este hombre está más que cualificado. En primer lugar, está enterado de la existencia de vampiros en Santa Mónica, de modo que no hay problemas de una posible ruptura de la confidencialidad, porque ya los ha visto en acción con sus propios ojos. Muy bien. Swan sonó tan poco convencido como estaba. Y en segundo lugar, además de ser un imbécil total, nuestras investigaciones demuestran que carece casi totalmente de miedo, aunque solo sea porque es demasiado lerdo para comprender que corre peligro. Calló unos instantes. En tercer lugar, cuenta con un incentivo. Tengo en mi poder la cinta de un vídeo tomado por el Departamento de Policía de Santa Mónica. Es una sucinta reconstrucción del tiroteo que tuvo lugar en un bar llamado Tapioca durante el eclipse del año pasado, empleando actores. El dueño del bar, Sánchez, fue testigo presencial y proporcionó un relato de los hechos tal como sucedieron, y después se compiló ese vídeo a fin de intentar dar con los culpables. En la filmación se ve a Dante Vittori disfrazado de Terminator, disparando por todo el local en compañía de un monje ataviado de Cobra Kai y del famoso asesino en serie Kid Bourbon. Lo más probable es que los tres vayan a la silla eléctrica, si es que los cogemos vivos. Vea. El señor se dio la vuelta y apuntó con un mando a distancia al televisor portátil del alcaide, que estaba colocado en un rincón del despacho, sobre una mesa auxiliar. La pantalla se encendió con un chisporroteo y al cabo de unos segundos la imagen se hizo más clara, y Robert Swan se dio cuenta de que lo que estaba viendo era probablemente una reconstrucción bastante exacta de la masacre del eclipse sucedida en el Tapioca. El señor comenzó a narrar la acción señalando el televisor. Se estaba viendo una escena filmada en el interior del bar. Había varios maniquíes esparcidos por el suelo, que representaban el tremendo número de cadáveres que quedaron a la vista cuando finalizó el eclipse y regresó la luz del día. Al fondo de la escena, aquí, señaló, puede ver que, al terminar el eclipse, Dante Vittori, disfrazado de Terminator, sale corriendo del cuarto de baño y se suma a la acción. El señor detuvo un momento la cinta. Ahora va a ver que hay un monje de Ubal, aquí está, apuntando con un arma a Kid Bourbon, y que en el suelo hay una joven, esta, que apenas sigue viva. Swan estaba fascinado. Era un verdadero privilegio poder ver siquiera un breve fotograma de aquellas imágenes tan emocionantes.
Desde que lo metieron en prisión, había tenido suerte de ver algo de televisión siquiera, y lo que había visto era apartamento para toda la familia. El señor continuó pasando el vídeo al tiempo que proseguía con la narración. Ahora verá que nuestro hombre, Vittori, en lugar de apuntar con la escopeta a Kid Bourbon, que acaba de matar como a 100 personas, la gira hacia la nuca del monje. Esta es la primera prueba que tenemos de que es idiota. A continuación, el monje habla de algo con nuestro hombre y después huye por una entrada trasera. Aquí viene la segunda prueba de que el tal Dante Vittori es un verdadero cabeza hueca. En lugar de matar a Kid Bourbon, acto seguido apunta con el arma a la chica agonizante que está tendida en el suelo. Kid se une a él, y entre los dos la cosen a balazos. Los dos hombres observaron las imágenes en silencio por espacio de unos instantes, hasta que el señor volvió a comentar lo que pasaba en la cinta. Después de eso, la cosa se vuelve un tanto increíble. El dueño del bar, Sánchez, que se supone que es, el que va disfrazado de Batman, salta por encima de la barra y se lía a hostias con Kid Bourbon en una pelea, hasta que Kid sale huyendo como un cobarde. ¿En serio? Sí, pero esa parte no se la cree nadie. Por lo visto, el tal Sánchez jura que es verdad, y se negó a colaborar con el vídeo a menos que se mantuviera esta secuencia. Gilipollas. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió al final con el tal Dante Vittori después del tiroteo? Pues que escapó, y seguramente piensa que nadie sabe que tomó parte en esto. Pero estuvo en el bar con esta tía. El señor deslizó sobre la mesa un primer plano de 10 centímetros por 15 sacado de la foto de pasaporte de una joven muy guapa de pelo castaño oscuro. Se llama Kaki Feyanji, y nuestro Dante es capaz de hacer lo que sea por ella. De modo que lo único que tenemos que hacer es encontrar a Dante, encontrar a su novia, y premio. Ya tenemos a nuestro vampiro de incógnito. Swan seguía sin estar convencido. Y tampoco creía que fuera a terminar de convencerse. Ya. Pero si este tipo es tan idiota, los vampiros le calarán enseguida, ¿no? Sí, hay muchas posibilidades de que suceda eso, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Usted solo tiene que encontrarme a Dante Vittori y Kaki Feyanji. Una vez que le hagamos una oferta que no podrá rechazar y le demos a entender que su novia lo pasará mal si no hace lo que le pedimos, lo tendremos enrolado. De acuerdo. ¿Tiene alguna idea de por dónde voy a empezar a buscarlo? En realidad no va a resultarle muy difícil. Tengo un equipo de vigilancia que lleva ya un tiempo siguiéndole la pista, esperando a que asome la cabeza por encima del parapeto y aparezca en nuestro radar. Hizo una breve pausa y luego preguntó, ¿sabe por qué he llegado a la conclusión de que es un completo idiota? Swan advirtió que el señor estaba poniendo más énfasis del necesario en el hecho de que Dante era un imbécil. Si ya había quedado claro, ¿a qué seguir insistiendo? ¿Por qué? Respondió en tono escéptico, intrigado a pesar de todo por saber que estaba a punto de revelarle su futuro jefe. Sabemos que Kaki y él se fueron de Santa Mónica justo después del eclipse. Y pensamos que se trasladaron a Florida, lo cual constituye una maniobra muy sensata cuando uno sabe que Santa Mónica está plagado de seres no muertos. Hasta ahí, bien. Pero ¿sabe una cosa? Hace 2 días llamó al Hotel Internacional de Santa Mónica y reservó la suite nupcial para una semana, a finales de este mes. ¿Está de coña? No. Resulta que está pensando en casarse con la tal Kaki y ha decidido darle una sorpresa, pasando la luna de miel en Santa Mónica. Swan negó con la cabeza. Es un jodido perdedor. Lo mismo he pensado yo. Los dos hombres por fin compartieron una sonrisa. Después de todo, habían llegado a un entendimiento. El señor sabía que Swan era lo bastante inteligente para deducir lo que era necesario hacer a partir de aquel punto, y le proporcionó una pizca más de información. En esos expedientes figura la dirección en la que, no me cabe la menor duda, residen actualmente Vittori y Feyanji. La hemos rastreado a partir de la tarjeta de crédito de Vittori. Ahora quiero que usted vaya allí a verlos. Una vez que los tenga a bordo, le explica a Vittori cuál es su misión. En vez de estudiar el papel sacado del sobre marrón en el que figuraban los detalles de la misión, Swan tomó la foto de Kaki y la miró más detenidamente. «Así que esta es la chica, ¿eh?», preguntó, sabiendo perfectamente bien de quién se trataba.
Volvió la vista hacia el señor E, y usted querrá que los dos mueran una vez que se haya llevado a cabo la misión, ¿no? No recuerdo haber dicho eso. Pero es la verdad, ¿a que sí? Sí. Sí, así es. Lástima, dijo Swan chasqueando la lengua. Yo iba a disfrutar mucho tirándome a esta pajarita. El señor E se levantó de la mesa y dio la espalda a Swan. Prefería centrar la mirada en el retrato del alcaide que colgaba entre las dos ventanas. Pues tíresela antes de matarla, dijo sin emoción. Oh. Mátela, y después se la tira. A mí me da lo mismo. Usted cerciórese de que los dos mueran al finalizar la misión. Haya tenido éxito no. A continuación se sacó un sobrecito blanco del bolsillo interior de su traje gris y se lo tendió a Swan. Este es el indulto. Con fecha de hoy y firmado por el presidente. No lo pierda, estas cosas no resultan fáciles de conseguir. Swan lo cogió, lo metió en el sobre marrón junto con la foto de la chica, los detalles de la misión y los datos de Vittori y se puso en pie con la intención de marcharse. Pierda cuidado, jefe. Alzó una ceja y sonrió para sus adentros. Considere lo hecho. Todo. Capítulo 16.